Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres para hablar con ustedes sobre algunos temas. Esta semana es la semana de las reformas, pudiéramos llamarlo así. Recuerde que este programa se transmite cada sábado a las 11 de la mañana aquí en televisión, pero además usted puede verlo en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Sábado 11 de la mañana, no deje de sintonizarnos para que se entere de los últimos acontecimientos, pero además los análisis de profundidad sobre las cosas que no publica la prensa diaria o los temas que se tornan espinosos en algunas ocasiones. Decíamos al inicio del programa que esta pudiera denominarse la semana de las reformas. La semana en la que la Asamblea Nacional Revisora se abocó a conocer las modificaciones constitucionales que había presentado el Poder Ejecutivo con temas fundamentales como son la unificación de las elecciones, como es el tema de blindar lo que es el artículo de la Carta Magna que se refiere a la reelección presidencial. Recuerden, señores, que en este país, cada vez que un presidente asume, que revisamos la historia y nos damos cuenta de que cada vez que un presidente asume, inmediatamente arrancaba con el proyecto reeleccionista. Incluso, no importa que la Constitución lo prohibiera, se modificaba la Constitución. De cualquier forma, había mil mecanismos que tiene el Estado en un país de pobres, de vagos y de sinvergüenzas, como es este país. La gente hace lo que sea para rendirse ante el poder. Y la historia nos recoge desde la época de Balaguer. Balaguer gana las elecciones en 1966 e inmediatamente modifican la Constitución para permitir la reelección presidencial. Recuerden, la reelección de 1963, la que inició su gobierno el profesor Juan Bosch, en esa Constitución estaba prohibida la reelección presidencial. Luego Balaguer asume en el 66, en unas elecciones cuestionadas, conflictivas, y bajo el apañamiento del gobierno de Estados Unidos, y modifica la Constitución y se crea y se permite la reelección de manera indefinida. Por eso Balaguer se impone en el proceso electoral de 1970 y en el del 74, con la oposición retirándose, por supuesto, porque involucraron a militares, fue una ola represiva tremenda, pero hubo una modificación constitucional. Luego de Balaguer, el PRD gana las elecciones, el PRD se mantuvo la no reelección y por eso tuvieron dos gobiernos consecutivos, el gobierno de Antonio Guzmán, el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Pero aunque la Constitución no prohibía la reelección, pero sí los estatutos del partido y el liderazgo de Peña Gómez entonces no dio carta, no permitió que a lo interno del PRD se hablara de reelección presidencial. Pero se asume tras la crisis electoral del 90, del 94, Balaguer hubo que reducir el periodo a 2 años, porque se demostró que fue unas elecciones fraudulentas y amañadas. Y entonces en la Constitución del 96, que hubo hacer un amparo constitucional para que Balaguer pudiera no cumplir el periodo de 4 años, como establecía la Constitución anterior, sino solamente 2 años, y se convocan nuevas elecciones en el 96. En esas elecciones del 96 se prohibía la reelección presidencial. Leonel cumplió con esa parte. Gana Hipólito en el 2000, pero entonces los PRDistas se vuelven locos y modifican la Constitución para abrir una brecha y permitir la reelección del entonces presidente Hipólito Mejía,
quien tenía una popularidad de apenas 13%, que fue lógico, pues fue a las elecciones a pasar vergüenza. Gana el PLD y entonces Leonel modifica la Constitución en 1910 para hacer de nuevo permitir, dejar una brecha, no permitir la reelección, sino permitir 2 periodos consecutivos de gobierno y luego que el que fuera candidato hubiera dejar un periodo libre y entonces podía volver a aspirar. Eso le abrió la puerta a Hipólito Volviera como candidato en las elecciones del 2012. La ganó Danilo Medina y luego Danilo Medina la modifica las elecciones en 1915, la Constitución, para presentar a la reelección en el 2016, que también lo gana. Entonces Abinader asume en el 2020 y plantea que 2 periodos consecutivos, la Constitución debe establecer 2 periodos consecutivos y luego un candado para nunca jamás, y el nunca jamás que decía, establece el presidente y el presidente no puede volver a aspirar ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República, pero además que establece un candado para que no pueda, ese artículo no pueda ser modificado por lo cual ninguno de los presidentes venideros. Eso también es un tema extraño porque si en el año 2028 gana un candidato y tiene mayoría en ambas cámaras, pues nada más puede volver a modificar y desbaratar eso y hacer una nueva constitución, incluso declarar esa constitución inconstitucional y hacer una nueva constitución. Todo eso, desde el punto de los abogados, siempre le buscan la quinta pata al gato para hacer ese tipo de cosas. Pero esa es la parte más importante de esta modificación constitucional que ya fue aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional y creo, no sé si ayer la aprobaron en segunda lectura para que sea ya promulgada la nueva constitución en las próximas horas por el presidente Luis Abinader. Otras reformas que fueron planteadas esta semana, está la reforma del Código Laboral, que ahí también va a ser sujeto de discusiones muy profundas, especialmente por el tema de la cesantía, que los empresarios nunca se pusieron de acuerdo con los trabajadores en lo que fue la comisión que estudiaba la modificación de ese código, el Código Laboral Dominicano, que tiene ya varias décadas. Pero hay otra modificación y esa otro proyecto, que es el proyecto que presentó también el Poder Ejecutivo de reforma del Código Tributario. O sea, esa es la más importante después de la reforma constitucional, porque esa es la reforma que va a permitir al gobierno recaudar unos 122 mil millones de pesos en el próximo año a través de nuevas cargas impositivas o a la extensión, a la ampliación de otras cargas. Un ejemplo, el ITEVI se mantendrá igual, pero algunos productos que ahora no pagan ITEVI, entonces sí pagarán ITEVI y por eso los consumidores volverán a cargar con el fajo más pesado de esta reforma. Otros elementos va a ser lo que tiene que ver con el pago del impuesto sobre la renta. Ahí hay una confusión porque ahí se habla de que los empleados que ganen hasta 60,000 pesos mensuales tendrán que hacer una declaración jurada. Esta parte es inentendible. O sea, por lo menos para nosotros no se entiende, porque si el empleado que gana no tiene que ganar, el que es empleado generalmente no tiene que hacer ningún tipo de declaración, porque el empleador reporta el salario de ese empleado y además el empleador le debita la parte de impuestos y luego tiene que enviar a la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, no hay que hacer ninguna declaración jurada, porque tanto impuestos internos como las empresas tienen un registro de cuánto tú te ganaste en el año, cuánto tienes que pagar de impuestos. O sea, eso está registrado y computarizado. Estamos en la era digital.
O sea, es solamente con entrar a la página de la DGI con tu número de cédula, inmediatamente el gobierno, el Estado, la misma DGI sabe cuánto tú pagaste de impuestos y si te falta, te lo debitan en el próximo quincena en las empresas. No entiendo esa parte de hacer una declaración jurada diciendo yo me gané 900,000 pesos en el año 2024 cuando la DGI tiene ya el total de lo que yo me gané de manera directa y cuánto tenía que pagar de impuestos y ya los impuestos incluso están debitados. En marzo de cada año te debitan los impuestos que tenía que pagar al año correspondiente al año anterior. Entonces, eso es inentendible. Tú me dices, bueno, eso se va a aplicar para la persona, los trabajadores informales. Un ejemplo, para los trabajadores independientes, perfecto. Porque el trabajador independiente, tú no sabes cuánto se ganó este mes, ni cuánto se ganó el mes pasado. Pero ahí hay una parte positiva, ¿sí? Tiene las reformas, no todo es negativo, hay una parte positiva. Y tiene que ver con la eliminación del anticipo que pagan las pequeñas y microempresas a la DGI. O sea, eso sí, porque ese fue un impuesto que se colocó de manera transitoria y se ha dejado así. Y ese impuesto es un abuso, porque es una proyección. Entonces, en una economía como la nuestra, tú no puedes estar cobrando impuestos de manera de proyección, porque es posible este mes tú te ganes en una economía matizada por la informalidad, que este mes tú te ganes 50,000 pesos a través de trabajo independiente, pero el mes que viene tú te ganes 20,000 pesos, pero el otro mes te puedes ganar 100,000 pesos. Pero cuando tú tienes que pagar un anticipo, entonces ellos establecen cuánto ellos proyectan que tú te vas a ganar. Si ellos proyectan que tú te vas a ganar 100,000 pesos mensuales y tú te ganaste 70,000 pesos mensuales, tu anticipo es en relación a los 100,000 pesos mensuales. Que te lo devuelven, sí, pero te lo devuelven dentro de un año. Y entonces es un año que tú tienes un dinero que debiera estar convirtiéndolo en capital, capitalizando tu pequeña, tu microempresa. Sin embargo, ese dinero es retenido en la DGI. Es un dinero muerto para el Estado porque no lo puedes usar para nada, y muerto para el dueño del dinero que tampoco lo puede tocar. O sea, esa es una de las cosas positivas que tiene esta reforma, pero no todo, porque como siempre, ¿a quién va la carga? La carga va a la clase media. Por ejemplo, el impuesto a la placa se duplicó 100%, aumentaron, proyecta esta reforma aumentar el impuesto por circulación de los vehículos. Eso también es una injusticia, yo siempre lo he planteado. ¿Por qué? Porque un ejemplo, el que tiene un vehículo de hace un modelo 6 años atrás, pero un vehículo utilitario, digamos una Micra, de esos vehículos pequeñitos, que son Daihatsu y hay otras marcas. Todas las marcas ya tienen de esos vehículos pequeñitos. Es un vehículo, el precio en el mercado anda por los 500,000 pesos. Pero ese vehículo va a pagar 3,000 pesos de impuestos, 6,000 pesos de impuestos, suponiendo que tenga 2 o 3 años, pagará 6,000 pesos de impuestos. Pero el que tiene un Ferrari que cuesta 11 millones de pesos, ¿va a pagar lo mismo? Entonces, ahí sí es un impuesto que es injusto, porque lo justo sería que ¿cómo te digo? El impuesto de la placa esté directamente relacionado con el valor del vehículo. Si usted tiene un valor de un vehículo, paga 300,000 pesos, un vehículo cuyo valor en el mercado es 300,000 pesos, medio millón de pesos, por Dios, no puede pagar lo mismo que una Jipeta Mercedes-Benz de la Moderna, anda por ahí, que cuestan 17 millones de pesos. Aquí hay vehículos que cuestan más de 20 millones de pesos y pagan los mismos impuestos que paga cualquier chatarra. Entonces, eso es una injusticia. Esa es una de las injusticias que tiene el proyecto de reforma tributaria. Y eso no arroja gran cosa al Estado.
Ven, amigo televidente, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir armando o tocando este tema de la reforma tributaria que ha sometido el Poder Ejecutivo a través de la Cámara de Diputados.